La última generación, M.L. Andreasen, capítulo 19, el santuario y su servicio. La demostración final de lo que el Evangelio puede hacer por la humanidad todavía está en el futuro. Cristo mostró el camino, tomó un cuerpo humano y en ese cuerpo demostró el poder de Dios. Los hombres han de seguir su ejemplo y probar que lo que Dios hizo en Cristo puede hacerlo en todo ser humano que se somete a Él. El mundo aguarda esa demostración. Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando se haya realizado, vendrá el fin. Dios habrá cumplido su plan y habrá demostrado que Él es veraz y Satanás mentiroso. Su gobierno estará reivindicado. Ezequiel 36:23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Hoy se enseñan muchas doctrinas falsas acerca de la santidad. Por un lado, hay quienes niegan el poder de Dios para salvar del pecado. Por otro están los que se jactan de su santidad delante de los hombres y quisieran hacernos creer que están sin pecado. Entre la primera clase hay no solamente incrédulos y escépticos, sino creyentes, cuya visión no incluye la victoria sobre el pecado, sino una transigencia con él. En la otra están los que no tienen un concepto justo ni del pecado ni de la santidad de Dios, cuya visión espiritual está tan dañada que no puede percibir sus propias faltas y por lo tanto se creen perfectos y cuyo concepto de la verdad y la justicia lo estiman superior al que se revela en la palabra. No es fácil decidir cuál es el mayor error. Que la Biblia enseña la santidad es indiscutible. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. La palabra griega agios, con sus diversas formas, se traduce santificar, santo, santidad, santificado, santificación. Es la misma palabra que se usa para designar los dos departamentos del santuario y significa aquello que ha sido puesto aparte para Dios. Una persona santificada es una persona cuya vida entera está dedicada a Él. El plan de la salvación debe necesariamente incluir no solo el perdón del pecado, sino la restauración completa. La salvación del pecado es más que el perdón del pecado. Lógicamente, el perdón presupone el pecado y se lo da a condición de que rompamos con él. La santificación es apartarse del pecado e indica la liberación de su poder y la victoria sobre él. El primero es un medio de neutralizar el efecto del pecado. La segunda es una restauración del poder para obtener la victoria completa. El pecado, como algunas enfermedades, deja al hombre en una condición deplorable, abatido, descorazonado. Por causa de él tiene poco control de su mente. La voluntad le falla y no puede hacer lo que sabe que es correcto, ni aun con las mejores intenciones. Siente que no hay esperanza, que la culpa pesa sobre él y el remordimiento llena su alma. A sus males corporales se añade la tortura de la conciencia. ¿No se compadecerá a alguien de él? Entonces llega el Evangelio. Se le predican las buenas nuevas. Aunque sus pecados sean rojos como escarlata, serán emblanquecidos como nieve. Aunque fueren rojos como carmesí, serán como blanca lana. Todo está perdonado, está salvo. ¡Qué liberación maravillosa! Su ánimo descansa. Ya no lo atormenta su conciencia, ha sido perdonado.
Su corazón rebosa de alabanza a Dios por su misericordia y bondad hacia él. Así como el barco averiado que es remolcado al puerto está salvo pero no sano, también el hombre está salvo pero no sano. Es necesario hacer reparaciones en el barco antes que pueda navegar y el hombre necesita estar plenamente restaurado antes que pueda gozar de salud. Este proceso de la restauración se llama santificación e incluye el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando la obra está acabada, el hombre es santo, está completamente santificado y restaurado a la imagen de Dios. Esta demostración de lo que el Evangelio puede hacer en favor de un hombre es lo que el mundo necesita ver. En la Biblia, tanto el proceso como la obra terminada son llamados santificación. Por esta razón, los hermanos son llamados santos y santificados, aunque no hayan alcanzado la perfección. Lo podemos ver en 1 Corintios 1:2, en 2 Corintios 1:1 y en Hebreos 2:1. Quien recurre a las epístolas a los Corintios se convence pronto que los santos mencionados tenían sus faltas. A pesar de esto, se dice que son santificados y llamados a ser santos. La razón consiste en que la santificación completa no es obra de un día o un año, sino de una vida entera. Se inicia en el momento en que una persona se convierte y continúa toda la vida. Cada victoria apresura el proceso. Pocos cristianos hay que no hayan obtenido la victoria sobre algún pecado que antes los molestaba grandemente y los vencía. Más de un hombre que era esclavo del tabaco ha obtenido la victoria sobre el hábito y se alegra en su victoria. El tabaco ha dejado de ser una tentación, ya no lo atrae más, tiene la victoria. En ese punto está santificado. Así como ha sido victorioso sobre una tentación, puede llegar a serlo sobre todo pecado, cuando la obra haya sido terminada, cuando haya adquirido la victoria sobre el orgullo, la ambición, el amor al mundo, la victoria sobre todo mal, estará listo para la traslación. Habrá sido probado en todos los puntos. El maligno habrá venido y no habrá hallado nada. Satanás no tendrá más tentaciones para él. Las habrá vencido todas. Se destacará sin falta, aún delante del trono de Dios. Esto pondrá su sello sobre él. Estará salvo y sano. Dios habrá terminado su obra en él. La demostración de lo que Dios puede hacer con la humanidad estará completa. Así sucederá con la última generación de los hombres que vivan en la tierra. Por su medio, Dios hará la demostración final de lo que puede hacer con la humanidad. Tomará a los más débiles de los débiles, aquellos que llevan todos los pecados de sus antepasados, y en ellos mostrará su poder. Estarán sujetos a toda tentación, pero no cederán. Demostrarán que es posible vivir sin pecar. Harán la demostración que el mundo ha estado esperando y para la cual Dios ha estado haciendo los preparativos. Será evidente para todos que el Evangelio puede realmente salvar hasta lo sumo. Dios será hallado veraz en sus dichos. El último año traerá la prueba final, pero ésta tan solo demostrará a los ángeles y al mundo que nada de lo que el maligno haga puede conmover a los escogidos de Dios. Caerán las plagas, se verá destrucción por todos lados, se hallarán frente a la muerte, pero como Job, se mantendrán firmes en su integridad. Nada podrá hacerlos pecar. Guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, versículo 12. En toda la historia del mundo Dios ha tenido sus fieles. Estos han soportado la aflicción aún en medio de gran tribulación y aún bajo los ataques de Satanás. Como dice el apóstol Pablo, por la fe han logrado obrar justicia. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 11, 37 y 38. Y en adición a esta lista de testigos fieles,
muchos de los cuales fueron mártires por su fe, Dios tendrá en los últimos días un remanente, un rebaño pequeño, por así decirlo, en el cual y por medio del cual dará al universo una demostración de su amor, su poder, su justicia, que con excepción de la vida piadosa de Cristo en la tierra y su sacrificio supremo en el Calvario, será la demostración más abarcante y concluyente de todas las edades. En la última generación de hombres fieles que vivan en la tierra quedará plenamente revelado el poder de Dios para la santificación. La demostración de ese poder es la vindicación de Dios. Eliminará cualquier acusación que Satanás haya presentado contra él. En la última generación Dios queda vindicado y Satanás derrotado. Tal vez esto necesita ampliarse un poco más. La rebelión que se produjo en el cielo e introdujo el pecado en el universo de Dios debe haber sido algo terrible para Dios y para los ángeles. Hasta cierto momento todo había sido paz y armonía. La discordia era desconocida, solamente el amor prevalecía. Luego, ambiciones profanas corrompieron el corazón de Lucifer. Este decidió que quería ser igual al Altísimo. Iba a ensalzar su solio sobre las estrellas de Dios. No solo esto, sino que se proponía sentarse en el monte del testimonio a los lados del norte, dice Isaías 14, 12 al 14. Esta declaración equivale a intentar deponer a Dios y ocupar su lugar. Es una declaración de guerra. Satanás quería sentarse allá donde Dios se sentaba. Dios hizo frente al desafío. No tenemos declaración bíblica en cuanto a los medios empleados por Satanás para ganar una multitud de ángeles en su bando. Es muy claro que mintió. También es indisputable que desde el principio fue homicida, Juan 8:44. Como el homicidio tiene su comienzo en el odio, y como este odio culminó en la muerte del Hijo de Dios en el Calvario, podemos creer que el odio de Satanás no se dirigía solamente contra Dios el Padre, sino también, y tal vez especialmente, contra Dios el Hijo. En su rebelión, Satanás fue más lejos que una simple amenaza. Levantó realmente su trono diciendo: «Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado». Ezequiel 28:2. Cuando Satanás presentó así su gobierno en el cielo, quedó bien definido lo que estaba en disputa. Ninguno de los ángeles podía ya estar en duda. Todos debían decidirse en favor o en contra de Satanás. En caso de rebelión hay siempre algún agravio real o imaginario que se presenta como pretexto. Se suscita descontento en algunos y al no conseguir que se remedien las cosas recurren a la rebelión. Los que simpatizan con la causa rebelde se unen a ella, los demás permanecen leales al gobierno y deben correr riesgos en relación con su capacidad de sobrevivir. Aparentemente, en el cielo se llegó a una situación como la descrita. El resultado fue la guerra. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:7. El resultado era predecible. Satanás y sus ángeles no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículos 8 y 9. Satanás fue derrotado, pero no destruido. Por su acto de rebelión había declarado que el gobierno de Dios tenía faltas. Por el establecimiento de su propio trono había pretendido tener mayor sabiduría o justicia que Dios. Estas pretensiones son inherentes a la rebelión y al establecimiento de otro gobierno. Para quitar toda duda de la mente de los ángeles y más tarde del hombre, Dios debía dejar a Satanás seguir con su obra. Durante los últimos 6.000 años ha estado demostrando al universo lo que es capaz de hacer cuando se le da la oportunidad. Desde el tiempo en que Caín mató a Abel ha existido odio, derramamiento de sangre, crueldad y opresión en la tierra.
La virtud, la bondad y la justicia han sufrido, el vicio, la vileza y la corrupción han triunfado, el justo ha sido presa del malo, los mensajeros de Dios torturados y muertos, la ley divina hollada en el polvo. Cuando Dios envió a su Hijo, en vez de honrarlo, los hombres perversos bajo la instigación de Satanás lo colgaron de un madero. Aún entonces no destruyó Dios a Satanás. La demostración debía ser completa. Únicamente cuando ocurran los últimos acontecimientos y los hombres estén a punto de exterminarse unos a otros, intervendrá Dios para salvar a los suyos. Entonces no quedará duda en la mente de nadie de que si Satanás hubiera tenido el poder, habría destruido todo vestigio de bondad, habría arrojado a Dios del trono, dado muerte al Hijo de Dios y establecido un reino de violencia fundado en el egoísmo y la ambición cruel. Lo que Satanás ha estado demostrando es realmente su carácter y hasta dónde puede llevar la ambición egoísta. En el principio quiso ser como Dios. No estaba conforme con su posición como el más alto de los seres creados. Quería ser Dios. Con frecuencia se ha revelado que cuando una persona se fija un blanco egoísta, no se detendrá ante nada para alcanzarlo. Quien quiera que se le oponga será quitado del camino. Aun cuando fuera Dios mismo, deberá ser eliminado. La demostración de Satanás enseña también que la alta posición no es satisfactoria para el individuo ambicioso. Debe tener la más alta y aún así no se queda satisfecho. En este aspecto, el contraste entre Cristo y Satanás es muy pronunciado. Satanás quería ser Dios y lo deseaba tanto que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar su blanco. Cristo, por otro lado, no consideró como algo a retener el ser igual a Dios. Se humilló voluntariamente y vino a ser obediente hasta la muerte y aún hasta la muerte de cruz. Era Dios y se hizo hombre, y que esto no era un arreglo temporal tan solo con el propósito de mostrar su buena voluntad queda evidenciado por el hecho de que seguirá siendo hombre para siempre. Satanás se exaltó a sí mismo, Cristo se humilló. Satanás quiso ser Dios, Cristo se hizo hombre. Satanás quiso sentarse como Dios sobre un trono. Cristo, como siervo, se humilló a lavar los pies de los discípulos. El contraste es completo. En el cielo, Lucifer había sido uno de los querubines cubridores, Ezequiel 28:14. Esto parece referirse a los dos ángeles que en el lugar santísimo del santuario estaban sobre el arca, cubriendo el propiciatorio. Este era indudablemente el cargo más alto que un ángel podía ocupar, porque el arca y el propiciatorio estaban en la presencia inmediata de Dios. Estos ángeles eran los guardianes especiales de la ley, velaban sobre ella, por así decirlo. Lucifer era uno de ellos. En Ezequiel 28:12 hay una interesante declaración acerca de Lucifer. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. La expresión a la cual quisiéramos llamar la atención es, tú eras el sello de la perfección. El significado de esto no es muy claro. La traducción puede interpretarse de diversas maneras. Parece evidente, sin embargo, que se propone demostrar la alta posición y el exaltado privilegio que tenía Satanás antes de caer. Era una especie de primer ministro, un guardián del sello. Como en un gobierno terrenal, un documento o una ley debe tener su sello para ser válido. Así también en el gobierno de Dios se usa un sello. Dios parece haber encomendado a los ángeles su obra, así como la ha dado a los hombres. Un ángel está encargado del fuego, Apocalipsis 14:18, otro de las aguas, Apocalipsis 16:5, otro del sello del Dios vivo, Apocalipsis 7:2. Aunque, como se ha dicho ya, la expresión de Ezequiel 28:12 no es muy clara, algunos creen correcto traducirla así.
tú aplicabas el sello al mandamiento. Si esto es sostenible y Lucifer era el primer ministro y guardián del sello, nos da una razón adicional por la cual deseó colocar su propia marca en lugar del sello de Dios cuando abandonó su primera morada. Que Satanás se ha opuesto constantemente a la ley es evidente. Si la ley de Dios es su carácter y si el carácter de Dios es opuesto del de Satanás, éste queda condenado por ella. Cristo y la ley son una misma cosa. Cristo es la ley vivida, la ley hecha carne. Por esta razón su vida constituye una condenación. Cuando Satanás hizo guerra contra Cristo, la hizo también contra la ley. Cuando odió la ley, odió también a Cristo. Cristo y la ley son inseparables. En el Salmo 40 se halla una declaración interesante. Cristo dice: Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Versículo 8. Aunque es indudablemente una expresión poética y no debe llevársela demasiado lejos, es interesante, sin embargo, como indicación de la posición exaltada de la ley. Tu ley está en medio de mi corazón. Apuñalar la ley es apuñalar el corazón de Cristo. Apuñalar el corazón de Cristo es apuñalar la ley. Satanás intentó hacer eso en la cruz, pero Dios dispuso otra cosa. La muerte de Cristo era un tributo a la ley, la engrandecía inconmensurablemente y la hacía honorable. Dio a los hombres una nueva visión de su carácter sagrado y de su valor. Si Dios dejó morir a su Hijo, si Cristo estuvo dispuesto a entregarse voluntariamente antes que abrogar la ley, si es más fácil que el cielo y la tierra pasen antes que se pierda una jota o una tilde de la ley, ¿cuán sagrada y honorable debe ser? Cuando Cristo murió en la cruz, había demostrado en su vida la posibilidad de guardar la ley. Satanás fracasó en inducirle a pecar. Posiblemente no creía poder hacerlo, pero si hubiera podido inducir a Jesús a emplear su poder divino para salvarse, habría logrado mucho. Satanás entonces podría haber sostenido que esto invalidaba la demostración que Dios se proponía hacer, a saber, que era posible para el hombre guardar la ley. En la forma como sucedió, Satanás quedó derrotado, pero hasta el mismo fin continuó la misma táctica. Satanás esperaba que Cristo se librara usando su poder divino. En la cruz Cristo fue tentado así. A otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Pero el Señor no vaciló. Hubiera podido salvarse, pero no lo hizo. Satanás fue derrotado nuevamente. No podía comprender esto, pero sabía que con la muerte victoriosa del Señor se sellaba su propia condenación. Al morir, Cristo vencía. Pero Satanás no renunció a la lucha. Había fracasado en su conflicto con Cristo, pero todavía podía tener éxito con los hombres. Así que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Si podía vencerlos, tal vez no quedaría derrotado del todo. La demostración que Dios se propone hacer con la última generación en la tierra significa mucho, tanto para el pueblo como para Dios. ¿Puede realmente observarse la ley de Dios? Esta es una cuestión vital. Muchos negarán que se puede hacer, otros dudarán. Cuando se considera toda la cuestión de la observancia de los mandamientos, el problema asume grandes proporciones. La ley de Dios es excesivamente amplia, abarca los pensamientos y los intentos del corazón, juzga los motivos tanto como los hechos, los pensamientos así como las palabras. La observancia de los mandamientos significa completa santificación, una vida santa, una inquebrantable fidelidad a lo recto, una completa separación del pecado y la victoria sobre él. Bien puede el hombre mortal exclamar: ¿quién es suficiente para esas cosas? Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1061. Sin embargo, es la tarea que Dios se ha propuesto y que Él espera realizar. Cuando Satanás lance la declaración, el desafío:
Nadie puede guardar la ley, es imposible. Si hay alguno que pueda hacerlo o que lo haya hecho, muéstramelo. ¿Dónde están los que guardan los mandamientos? Dios contestará tranquilamente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, versículo 12. Digámoslo reverentemente. Dios debe hacer frente al desafío de Satanás. No es el plan de Dios ni parte de su propósito someter a los hombres a pruebas en que únicamente puedan sobrevivir unos pocos escogidos. En el huerto del Edén, Dios no pudo idear una prueba más fácil que la que ideó. Nadie tendrá jamás razón de decir que nuestros primeros padres cayeron porque la prueba era demasiado difícil para ellos. Era la más ligera que se podía concebir. Si cayeron, no fue porque no se les había suministrado fuerza con que resistir. La tentación no estaba constantemente delante de ellos. No se permitía a Satanás que los molestara en cualquier parte. Podía tener comunicación con ellos solamente en un lugar, a saber, en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos conocían este lugar. Podían mantenerse alejados de él si querían. Satanás no podía seguirlos. Si ellos iban a donde él estaba era porque querían. Pero aun cuando fueran a examinar el árbol, no necesitaban permanecer allí, podían apartarse. Aun si Satanás les ofrecía la fruta, no necesitaban tomarla, pero la tomaron y comieron. Y la comieron porque quisieron, no porque fueron obligados. Transgredieron deliberadamente la orden de Dios. Cuando Dios ordena a los hombres que guarden su ley, no es su propósito tener tan solo a unos pocos hombres que la observen, precisamente lo suficientes para demostrar que puede hacerse. No está de acuerdo con el carácter de Dios elegir hombres destacados y de propósitos firmes y magnífica preparación y demostrar por ellos lo que puede hacer. Está mucho más en armonía con su plan hacer requerimientos tales que aun los más débiles no necesiten fracasar, de manera que nadie pueda decir jamás que Él pide lo que solamente unos pocos pueden hacer. Por esta razón, Dios ha reservado su mayor demostración para la última generación. Esta generación lleva los resultados de pecados acumulados. Si los hay débiles, son los miembros de esta generación. Si hay quienes sufren de las tendencias heredadas, son ellos. Si algunos tienen excusa por cualquier debilidad, son ellos. Si por lo tanto estos pueden guardar los mandamientos, nadie de ninguna otra generación tiene excusa por no haberlo hecho. Pero esto no basta. Dios se propone revelar en su demostración no solamente que los hombres comunes de la última generación pueden soportar con éxito una prueba como la que dio a Adán y Eva, sino que pueden sobrevivir a una prueba mucho más difícil de la que toca en suerte a los hombres comunes. Será una prueba comparable a la que Job soportó. Se acercará a la que el Maestro soportó. Los probará hasta lo sumo. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. Job pasó por algunas de las cosas que se repetirán en la vida de los escogidos de la última generación. Tal vez sea bueno considerarlas. Job era un hombre bueno. Dios confiaba en él. Día tras día ofrecía sacrificios por sus hijos. Quizá habrán pecado mis hijos, decía Job 1:5. Era próspero y disfrutaba de la bendición de Dios. Entonces un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Versículo 6. Se registra una conversación que hubo entre Dios y Satanás acerca de Job. El Señor dice que Job es un hombre bueno, lo cual Satanás no niega, pero insiste en que Job teme a Dios simplemente porque ello lo beneficia. Afirma que si Dios le quita sus misericordias, Job maldecirá a Dios. Hace esta declaración en forma de desafío y Dios lo acepta. Le da permiso a Satanás para quitarle la propiedad de Job y afligirlo de otras maneras, pero sin tocar su persona.
Satanás procede inmediatamente a hacer lo que se le ha permitido. La propiedad de Job desaparece y sus hijos mueren. Cuando esto sucedió, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1, 20 al 22. Satanás está derrotado, pero hace otra tentativa. La siguiente vez que se encuentra con Dios, sin admitir su derrota, alega que no se le ha permitido tocar a Job mismo. De lo contrario, Job habría pecado, sostiene. La declaración es otra vez un desafío y Dios lo acepta. Le da permiso a Satanás para atormentar a Job, pero sin quitarle la vida. Inmediatamente Satanás parte para cumplir su misión. Todo lo que el maligno puede hacer lo hace a Job, pero Job permanece firme. Su esposa le aconseja que renuncie a su fidelidad, pero él no vacila. Bajo el intenso dolor físico y la angustia mental permanece firme. Nuevamente se dice que Job soportó la prueba. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2, versículo 10. Satanás queda derrotado y no aparece más en el cielo. En los capítulos sucesivos del libro de Job se nos da una pequeña vislumbre de la lucha que se riñe en la mente de Job. Está muy perplejo. ¿Por qué ha caído toda esta calamidad sobre él? No tiene conocimiento de ningún pecado, por lo tanto, ¿por qué lo aflige Dios? Por supuesto, no sabe nada del desafío de Satanás, ni tampoco sabe que Dios depende de él en la crisis por la cual está pasando. Todo lo que sabe es que de un cielo despejado ha caído sobre él el desastre hasta que ha quedado sin familia, sin propiedades y con una terrible enfermedad que casi lo aplasta. No lo entiende, pero conserva su integridad y fe en Dios. Dios sabía que haría esto, pero Satanás había dicho que no. Dios triunfó en el desafío. Hablando humanamente, Job no había merecido el castigo que cayó sobre él. Dios mismo dice que era sin causa, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, dice Job 2:3. Por lo tanto, toda la situación se justifica únicamente si se considera como una prueba específica ideada con un propósito específico. Dios quería acallar la acusación de Satanás de que Job servía a Dios únicamente por provecho propio. Quería demostrar que había por lo menos un hombre a quien Satanás no podía dominar. Job sufrió como resultado de ello, pero no parecía haber otro camino. Más tarde se lo recompensó. El caso de Job está registrado con un propósito. Además de su historicidad, creemos que tiene también un significado más amplio. Los hijos de Dios que vivan en los últimos días pasarán por una experiencia similar a la de Job. Serán probados como él lo fue. Serán privados de todo apoyo humano. Satanás tendrá permiso para atormentarlos. Además de esto, el Espíritu de Dios se retirará de la tierra y desaparecerá la protección de los gobiernos terrenales. El pueblo de Dios quedará solo para pelear contra las potestades de las tinieblas. Estará perplejo como Job, pero como él se mantendrá firme en su integridad. En la última generación Dios quedará vindicado. En el remanente Satanás encontrará su derrota. La acusación de que la ley no puede ser observada quedará plenamente refutada. Dios tendrá no solamente una o dos personas que observen sus mandamientos, sino un grupo entero, el de los 144,000. Ellos reflejarán plenamente la imagen de Dios, desmentirán la acusación de Satanás contra el gobierno del cielo. En el cielo se produjo una grave situación cuando Satanás hizo sus acusaciones contra Dios. Estas constituían en realidad una imputación de incapacidad para gobernar. Muchos de los ángeles creyeron las acusaciones, se colocaron del lado del acusador. Una tercera parte de los ángeles, y estos deben haber sido millones,
Se enfrentó a Dios juntamente con su caudillo, el más alto de entre los ángeles, Lucifer. No era una crisis menor, amenazaba la misma existencia del gobierno de Dios. ¿Cómo debía Dios tratarla? La única forma en que el asunto podía arreglarse satisfactoriamente de manera que nunca más se levantara una duda consistía en que Dios sometiera su caso a las reglas comunes de la evidencia. ¿Era o no era justo su gobierno? Dios decía que sí, Satanás decía que no. El Creador podía haber destruido a Satanás, pero esto no habría sido un argumento a favor, sino más bien habría ido en contra de Dios. No había otra manera de dilucidar el pleito sino por las evidencias que cada lado presentara según los testigos habidos y juzgarlo por los testimonios presentados. Tenemos, pues, una escena de juicio. Satanás es el acusador. Está en juego el gobierno de Dios. Dios ha sido acusado de injusticia, de requerir que sus criaturas hagan lo que no son capaces de hacer y de castigarlas por no hacerlo. La ley es el punto específico de ataque, pero siendo la ley simplemente un trasunto del carácter de Dios, son Dios y su carácter los que están en tela de juicio. A fin de que Dios sostenga su aserto, es necesario demostrar que no ha sido arbitrario en sus requerimientos, que la ley no es dura ni cruel en sus exigencias, sino que por el contrario es santa, justa y buena, y que los hombres pueden guardarla. Todo lo que Dios necesita es contar con un hombre que haya guardado la ley y su causa estará ganada. En ausencia de un caso tal, Dios perdería y Satanás ganaría. El resultado depende, por lo tanto, de uno o más seres que guarden los mandamientos de Dios. Dios ha puesto así en juego su gobierno. Aunque es verdad que de vez en cuando muchos han dedicado su vida a Dios y vivido sin pecado durante ciertos períodos de tiempo, Satanás sostiene que estos son casos especiales, como lo era el de Job, y no caen bajo las reglas ordinarias. Exige un caso bien definido, en que no pueda haber duda, y en el cual Dios no haya intervenido. ¿Puede presentarse un caso tal? Dios está listo para el desafío. Ha estado aguardando su tiempo. El Hijo de Dios, en su propia persona, hizo frente a las acusaciones de Satanás y ha demostrado que eran falsas. La manifestación suprema ha sido reservada hasta la contienda final. De la última generación, Dios elegirá a sus escogidos, no a los fuertes o poderosos, no a los que gozan de honores y riquezas, no a los sabios ni encumbrados, sino tan solo a personas comunes. Y por su medio hará su demostración. Satanás ha sostenido que los que en lo pasado sirvieron a Dios lo hicieron por motivos mercenarios, que Dios los ha mimado y que él, Satanás, no ha tenido libre acceso a ellos. Si se le hubiese dado pleno permiso para presentar su causa, ellos también habrían sido ganados a ella. Acusa a Dios de haber tenido miedo de permitirle que lo hiciera. Dame una oportunidad justa, dice Satanás, y yo ganaré. Y así, a fin de acallar para siempre las acusaciones de Satanás, para hacer evidente que el pueblo de Dios le sirve por motivos de lealtad y derecho sin relación con la recompensa, para limpiar su propio nombre y carácter de las acusaciones de injusticia y arbitrariedad, para demostrar a los ángeles y a los hombres que su ley puede ser observada por los hombres más débiles en las circunstancias más desalentadoras y difíciles, Dios permite a Satanás que pruebe a su pueblo hasta lo sumo. Serán amenazados, torturados, perseguidos, estarán frente a frente con la muerte cuando se promulgue el decreto de adorar a la bestia y a su imagen. Apocalipsis 13:15. Pero no cederán. Estarán dispuestos a morir antes que a pecar. Dios retira su espíritu de la tierra. Satanás tendrá mayor dominio que nunca antes. Es cierto que no podrá matar al pueblo de Dios, pero esta será casi la única limitación. Empleará todo permiso a su disposición. Sabe cuánto está en juego. Es ahora o nunca. Dios hace una cosa más. Aparentemente se oculta.
El santuario celestial se cerrará. Los santos claman a Dios día y noche por liberación, pero Él aparenta no oír. Los escogidos de Dios están pasando por el Getsemaní. Prueban un poco de lo que experimentó Cristo durante aquellas 3 horas en la cruz. Aparentemente deben pelear su batalla solos. Deben vivir sin un intercesor a la vista de un Dios santo. Pero aunque Cristo ha terminado su intercesión de manera que ya nadie puede obtener perdón del pecado por su ministerio sacerdotal en el santuario celestial, los santos son objeto del amor y el cuidado de Dios. Los ángeles santos velan sobre ellos. Dios les provee refugio de sus enemigos, les suministra alimento, los escuda de la destrucción y les proporciona gracia y poder para vivir santamente. Véase el Salmo 91. Sin embargo, están todavía en el mundo, tentados, afligidos, atormentados. ¿Resistirán la prueba? A los ojos humanos parece imposible. Si tan solo Dios acudiera en su ayuda, todo iría bien. Están resueltos a resistir al maligno. Si es necesario, pueden morir, pero no necesitan pecar. Satanás no tiene poder, ni lo ha tenido jamás para obligar a un hombre a pecar. Puede tentarlo, destruirlo, amenazarlo, pero no puede obligarlo. Y ahora Dios demuestra por los más débiles de entre los débiles que no hay excusa ni la ha habido jamás para pecar. Si los hombres de la última generación pueden repeler con éxito el ataque de Satanás, si pueden hacerlo teniendo todas las desventajas contra sí y el santuario cerrado, ¿qué excusa hay para que los hombres hayan pecado alguna vez? En la última generación, Dios da la demostración final de que los hombres, por su gracia, pueden observar su ley y vivir sin pecar. Dios no deja nada sin hacer para completar la demostración. La única limitación que impone a Satanás es no matar a los santos de Dios. Puede tentarlos, acosarlos y amenazarlos, y lo hace, pero fracasa. No puede hacerlos pecar. Resisten la prueba y Dios pone su sello sobre ellos. Mediante la última generación de santos, Dios queda finalmente vindicado. Por ellos derrota a Satanás y gana el pleito. Forman una parte vital del plan de Dios. Pasan por luchas terribles, pelean con potestades invisibles en los lugares altos, pero han puesto su confianza en el Altísimo y no serán avergonzados. Han pasado por el hambre y la sed, pero llegará el tiempo en que no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 16 y 17. Estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14, 4. Cuando por fin las puertas del templo se abran, se oirá una voz que dirá: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Primeros Escritos, página 19. Por la fe habrán seguido al Cordero hasta allí. Han penetrado con él en el lugar santo, lo han seguido hasta el lugar santísimo. Y en el más allá únicamente los que lo han seguido aquí lo seguirán allí. Serán reyes y sacerdotes, los seguirán hasta adentro del Santísimo, donde únicamente puede entrar el sumo sacerdote. Estarán en la presencia de Dios sin velo. Le seguirán por donde quiera que va. No solo estarán delante del trono de Dios y le servirán día y noche en su templo, sino que se sentarán conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 7:15 y 3:21. El asunto de mayor importancia del universo no es la salvación de los hombres, por importante que parezca. Lo más importante es que el nombre de Dios quede limpio de las falsas acusaciones hechas por Satanás. La controversia se está acercando a su fin. Dios está preparando a su pueblo para el último gran conflicto. Satanás se está preparando también. La crisis nos espera y se decidirá en la vida del pueblo de Dios. Dios depende de nosotros como dependió de Job. ¿Está bien depositada su confianza?
Es un admirable privilegio el que se nos concede como pueblo, el de vindicar el nombre de Dios por nuestro testimonio. Es maravilloso que se nos permita testificar por Él. Nunca debe olvidarse, sin embargo, que este testimonio es un testimonio de la vida, no simplemente de las palabras. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. La vida era la luz. Así era en el caso de Cristo y debe ser en el nuestro. Nuestra vida debe ser una luz como lo era la suya. Dar luz a la gente es más que entregarle un folleto. Nuestra vida es la luz. Mientras vivimos, damos luz a los demás. Sin vida, sin vivir la luz, nuestras palabras carecen de valor. Pero al llegar nuestra vida a ser luz, nuestras palabras se hacen eficaces. Es nuestra vida la que debe testificar por Dios. Ojalá la Iglesia aprecie el excelso privilegio que se le da. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, Isaías 43:10. No debe haber Dios extraño entre vosotros, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, y yo soy Dios. Versículo 12. Ojalá seamos de veras testigos y testifiquemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo esto está íntimamente relacionado con la obra del día de las expiaciones. En aquel día los hijos de Israel, habiendo confesado sus pecados, quedaban completamente limpios. Habían sido perdonados y ahora el pecado era separado de ellos. Quedaban sin culpa y santos. El campamento de Israel estaba limpio. Ahora estamos viviendo en el gran día real de la purificación del santuario. Todo pecado debe ser confesado y por la fe enviado de antemano al juicio. Mientras el sumo sacerdote entra en el Santísimo, el pueblo de Dios tiene ahora que encontrarse cara a cara con Dios. Debe saber que todo pecado ha sido confesado y que no queda mancha alguna de pecado. La purificación del santuario celestial depende de la purificación del pueblo de Dios en la tierra. Cuán importante es, pues, que éste sea santo y sin culpa a fin de subsistir a la vista de un Dios santo a pesar del fuego devorador. Oíd los que estáis lejos, y los que he hecho, y vosotros los que estáis cerca. Conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, y se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. Isaías 33, 13 al 16.